las personas el que nunca fue al teatro y nunca lo vio a Brandoni. ¿Los vieron a Brandoni alguna vez en el teatro? Sí, claro. Bueno, la rompe. si no lo vieron le pasan cosas muy feas, yo les quiero decir. Hagan lo que vayan a ver a Brandoni porque es una de esas cosas que no pasan muy seguido. Ojo, claro. No, hay que ir. Y ahora aparte está haciendo el acompañamiento. Sí. Debutó. Gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Debutaste arrancando teatro en pandemia. Qué cosa rara, ¿no? Es que teníamos que debutar el 20 de marzo, cuando se decidió la cuarentena, el 20 de marzo. Claro, me acuerdo, dijo Rottenberg, me lo acuerdo. Esperamos casi 8 meses, pero estrenamos. ¿Y cuánta gente puede entrar en el teatro? ¿Cuál es la capacidad En máxima? este momento nosotros tenemos una capacidad del el 30%, pero además ubicados de una manera penosa, porque hay una fila con espectadores y una no, una sí, una no, una sí, una no, y entre los espectadores tiene que haber dos butacas vacías, de modo que entran como mucho 120 de 400 y pico de butacas que es, y estamos remando esta nueva etapa del teatro en Buenos Aires. Bueno, pasemos bien el chivo, teatro y días de... Con suertes varias, no es lo que esperábamos, pero bueno, Buenos Aires va a recuperar su tradición teatral porque es una ciudad muy importante en esos términos. Pasemos bien el chivo, días y lugar del teatro. De miércoles a domingos Como hacemos, siempre. y los sábados hacemos 2 funciones. Bien, en Y el los teatro, domingos es el día que hacemos la función más temprano, que es a las 7 de la tarde. teatro, En el teatro, en el multiteatro, En el en hermoso Corrientes a 1200, una obra de Carlos Gorostiza, que la hacemos con David Di Napoli, y es una obra maestra del gran arquitecto teatral que fue Carlos Gorostiza. el inmenso Carlos Gordillo. Mira, hoy casualmente me llegó recién este libro, Mira qué bueno. que es, antes que me olvide, lo querés contar, y que voy a leer con mucha atención. ¿Quién no querrías olvidarte de este año 2020 que estamos pasando? Ya, todavía lo estoy viviendo, de modo que hasta ahí no llega el libro. El libro recuerda cosas anteriores, ¿no? Desde mi infancia, y mi vida como estudiante, como actor, y como dirigente político, dirigente gremial. La verdad que no es un año para recordar, en realidad. Vamos a tener que acordarnos mucho de ello porque vamos a ver cómo nos arreglamos para resolver algunos problemas que van a quedar, que son enormemente importantes y graves, empezando por el drama de la educación, porque no sabemos todavía si los dirigentes gremiales van a decidir dar clase o no. Hoy supe que el único país del mundo que no dio ni una sola clase en el mundo fuimos nosotros. Y no es un mérito. Es grave eso que vos decís, que yo comparto. O sea, se va a volver a clases, más allá de lo que decían las autoridades, si un grupo de poderosos gremios deciden que sí o que no. Es que la educación la manejan los gremios. Es evidente. Ahora, lo que es una cosa que no se puede sospechar, hoy salió en los diarios, lo leí en el diario La Nación, es que se ha demostrado científicamente que los países en que ha habido clases con regularidad no se demostró que haya habido contagios graves, porque además son chicos de la primaria o la secundaria que padecen mucho menos la influencia de la pandemia. De modo que es una cosa extraordinaria. Es el único país del mundo donde no hubo clases. No se sabe cuál es, yo lo escuché, Ayayes, que es un hombre muy importante, muy criterioso, hacer un pronóstico dramático de lo que puede pasarnos como país y el costo que significa esto, no costo económico, el costo moral, el costo anímico, el costo social de lo que significa esto. Y no sabemos, vamos a ver, acá en la ciudad de Buenos Aires hay 17 sindicatos en la ciudad de Buenos Aires, más todos los demás. Siempre se han quejado porque de pronto no han ganado lo que pretendían, es verdad, pero la verdad que no
quiero hacer una reflexión. Yo hace muchos años, desde la época, digamos, desde la democracia para acá, hemos visto y escuchado por radio y visto por televisión a numerosísimos dirigentes gremiales de los docentes, ¿no? A muchos. Sí. ¿Alguien escuchó a alguno de los dirigentes gremiales de los docentes hablar de educación alguna vez? Más bien siempre se habló de reclamos salariales. No se habló nunca de educación. Es grave. Ahora, Luis, ¿vos por qué crees que se paró? Yo tengo una hipótesis. ¿Por qué se paró totalmente? Somos el único país del planeta que se paró en clases presenciales Total. de esta manera. Digo presenciales porque muchos docentes se enojan, dicen dimos clases virtuales y sé que muchos se esforzaron. Pero una cosa es la clase virtual y otra cosa es la clase presencial. ¿Por qué se hizo? ¿Por temor? ¿Por ignorancia? ¿Por otro fin? ¿Por qué se paró esto de esta manera? No, yo no sé, yo esto no lo puedo responder, pues yo no soy un funcionario, no conozco el mundo de la educación, pero que debía haber habido alguna forma de acercamiento. No se puede dejar a los chicos más allá de lo que significa en términos familiares, los líos familiares que han significado esto, los problemas entre matrimonios con los chicos. Hay gente que necesita salir a trabajar y dejar a sus chicos en el jardín o en el preescolar o en la escuela primaria, en los horarios. En fin, más allá de todo esto, no sé cuál fue la decisión, pero la decisión es nada, acá nada. Estamos a una semana de que se cumpla Estamos creyendo que hacemos las cosas bien, que somos los mejores. No nos estaría yendo bien. No, parece que no. Estamos a una semana de que se cumpla un año, del primer año del gobierno de Alberto Fernández. Ya sé que está la pandemia, pero bueno, Sí. Tocó esta. ¿Cómo definirías al gobierno de Alberto Fernández? Yo creo que fue un gobierno que empezó echándole el toque, como siempre ocurre Sí, siempre mirando y echar la culpa al... con los gobiernos peronistas, la culpa la tiene el otro, ¿no? Y efectivamente el gobierno Cambiemos ha tenido responsabilidades y ha hecho las cosas, y ha hecho algunas cosas muy bien, no se le reconoce ninguna, y además lo ha reconocido. El presidente, el expresidente lo reconoció, los ministros, que hay cosas que no salieron bien, cosas. La maravilla del peronismo es que no reconoce ni un solo defecto de nada, nunca en su historia, y más bien la culpa la tienen siempre los otros. Esto volvió a ocurrir. Lo que es verdad es que esta pandemia fue un problema muy grave para el gobierno. Esto es cierto. Después está cómo se manejan esas cosas. Entonces yo trato de leer en los diarios cómo se han manejado en otros países del mundo, y el triunfalismo argentino no debiera ser un hábito incluso en algunos niveles de los gobiernos. Digamos, es una imprudencia por parte del presidente de la República decir al comienzo de la pandemia, si esto hubiera ocurrido durante el gobierno de Macri, tendríamos 10.000 muertos. Estamos cerca de los 40.000. Hubiese tenido que ser un poco más discreto y más recatado y más prudente. Y así todo fue. Éramos los mejores del mundo y de pronto tenemos las limitaciones sociales que duraron mucho. La cuarentena. La cuarentena duró 7 meses, 8 meses, no sé cuánto, y no estamos en los mejores lugares de los rankings internacionales, de modo que algunos errores se han cometido, más allá de que efectivamente para el gobierno fue una situación impresionante, grave para todos los gobiernos del mundo, porque eso es algo que no ha pasado nunca, no teníamos costumbre que pase una cosa No, así, claro, nada. claro. Pero de ahí por eso es necesario ser prudentes y bueno, y elegir entre una cosa y otra, como se hizo desde el principio. Yo me quedo con la vida y no con la economía. Esto efectivamente, los otros gobiernos no hicieron esta división tan Bajante. tajante, tan cortante, y mantuvieron empresas, y esto nos va a llevar muchísimo recuperarnos. A mí me parece que hubo un sector del electorado que votó por Alberto que creyó ver un tipo más moderado, más conciliador, más de hacer acuerdos. Sí. ¿Hubo algo de ese Alberto?
Hubo momentos, sí, pero después las cosas cambiaron. Pero que lo que pasa es que hay que ser un poquito más serios. Digo, es obvio, no se le escapó a nadie, a ningún argentino o argentina con un mínimo sentido común, que la que tenía que ser presidenta era la señora, la viuda de Kirchner, que curiosamente eligió a otro presidente por razones de especulación económica, pero era evidente que el poder no lo iba a tener este hombre. Es evidente, cada día se nota más. Hoy no lo tiene, para vos es Pero, evidente. pero que no lo tiene, porque además es imposible con una personalidad como la de la señora esta. Es muy difícil, no lo puedes tener. Pero ¿quién se engañó? ¿Quién creyó? Bueno, salvo que hubiese sido una revelación que Alberto Fernández hubiese sido un Alberto Fernández brillante, formal, firme, cuando fue el hombre de la República Argentina que peor habló de la viuda de Kirchner, de todos los periodistas, analistas políticos, el que dijo las peores cosas fue esto. Y él dice, ¿cómo lo eligió? Nadie se preguntó, dice, ¿no será cierto esto? ¿No será bueno del todo? Y me parece que está evidente, demostrado de que no, porque es una batalla campal a ojo vista lo que se sostiene entre dos sectores del gobierno, más otros sectores. Es una coalición, por cierto, una coalición donde ninguna de las partes resida un poco de sus deseos o de su voluntad o de su criterio en aras de un encuentro, de una coalición. No me parece que esté pasando eso. Viste que Mario Vargas Llosa, en Conversación en la Catedral, se pregunta cuándo fue que se jodió el Perú. ¿Cuándo fue que se jodió la Argentina? Hace bastante. ¿Te animás a pensar cuándo? Sí, yo creo que en la revolución del 43, ahí se jodió la Argentina. Empezó a joderse el año 30. Con el primer Ahí golpe. empezó a joderse el año El 30. primer golpe. ¿Eh? Con el primer golpe. El primer golpe, desde luego, ahí empezó. Y después siguió. No se recuperó el populismo, tuvo una presencia política muy importante, la de Perón, quienes lo acompañaron, los que mejores que lo acompañaron fueron destituidos de sus lugares por razones que no viene el caso analizar. Después lo que hizo Perón con la juventud maravillosa, que le daba todo el gusto. Después yo estaba en la Plaza de Mayo, cuando pasó lo que pasó, que todos sabemos. Una Los cosa imberbes estúpidos. inconcebible. Pero bueno, inventaron un Perón revolucionario, que nunca lo fue. Los muchachos cobraron fortunas incalculables como Los secuestros. Sí. no, como reparación Ah, por las muertes, digamos, ha cobrado cifras escalofriantes. Y están en el Parque de la Memoria, tipos que han muerto peleando, han muerto a manos de los propios subversivos y están como víctimas de la dictadura. Pero muchas cosas raras. Y no se pudo enderezar, por cierto, el país, porque no es casualidad que desde entonces, en la fecha de que hablamos, la primera vez en 91 años que un presidente no peronista termina su mandato fue hace un año y poco. Esto es evidente de que algo bien, porque además se cambiaron otras cosas. Tuvimos durante 53 años, que van del 30 al 83, un partido militar que co-gobernó la Argentina, sin también duda. es cierto. A mí me da la impresión que muchos de los argentinos que cumplimos unos cuantos años siempre tenemos la esperanza de que ahora arrancamos. Y esa esperanza se frustra inevitablemente. Sí. ¿Te queda? La palabra esperanza no me gusta, porque la esperanza me parece como algo religioso. Yo creo que si no la cambiamos nosotros no se cambia. ¿Pero te queda alguna expectativa de que en algún momento arranquemos? Sí. Sí, ¿Cuál es? a mí me gusta la palabra esperanza. Mirá, yo creo que algo se ha modificado en estos años y vaya a saber por qué razones, por cuántas razones, no se ha ponderado debidamente. Hay un cambio en la sociedad argentina muy evidente, y que tratamos de
desvalorizar, de no tenerlo en cuenta, de suponer que son cosas que pasan y listo, y se ocupa también el gobierno de esto. Hay una sociedad que está comprometida con la República y con la legalidad. Y no la van a llevar por delante. De esto estoy convencido. No sé si será esperanza o ilusión o convencimiento. Pero acá han pasado cosas que no habían pasado nunca en la Argentina. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la salida de la gente a la calle el 24 de agosto del 2019 fue una cosa única, insólita, que no la convocó ningún partido político. Ya empezó unos años antes, incluso en el 2017, el 1 de abril, que se hizo una salida de manifestar la gente, los partidos que conformaban la coalición de gobierno, en ese momento Cambiemos, dijeron nosotros no tenemos nada que ver con esto, pensando que iba a ser un fracaso, y fue una manifestación espectacularmente importante. Y lo que pasó ya el año pasado no hace más que ratificarlo. La gente quiere opinar, la gente sale, gente joven. Trataron de decir que eran todos viejos, trataron de decir que eran todos ricos, nos dijeron que no éramos argentinos, que éramos de los peores. El presidente de la República después dijo, cuando pase la pandemia van a venir los argentinos de bien. Éramos millones los argentinos de mal, entre los que me incluyo. Pero esa gente no se va a dejar llevar por delante. Y hay algunos casos que ya se pueden comprobar. Empezando por Vicentín, que el presidente creyó que lo iban a ovacionar y resultó que tuvo que recular. Y de esa manera reculó muchas otras cosas este gobierno, cuando ve que se equivoca, y porque la gente no se calla más. Y aunque le manden a una señora en San Juan, a un grupo de barrabravas, a escracharla, la señora sale con un bebé en brazos, los enfrenta a los 30 y se tiene que rajar. Entonces esto, y no hay violencia, hay coraje y hay decisión. Y a mí me parece que incluso quienes están incorporados a la política activa debieran otorgarle el valor que tiene esta decisión de la sociedad argentina de participar. Dejaron en el balcón, digo por una metáfora, balconeando la política, quieren participar. Y no les importa, caminan, van, se cuidan. No ha habido explosiones de contagio, no, eso no sirvió. Nos trataron de antitodo, antipatria, de todo como de costumbre hace el peronismo, pero esa gente está decidida y va a seguir decidida. Y ellos son los que tal vez nos lleven, no sé cuál es la decisión, la elección partidaria que van a hacer, la desconozco en este momento. Pero hay principios que se defienden a rajatabla. No, sí, no se lo van a llevar por delante. Esto es nuevo. No te dejo tomar agua mientras que te pregunto y te pregunto, ¿cómo viviste la semana pasada, hace hoy 8 días, la muerte de Maradona y todo lo que pasó? Bueno, me dio lástima porque ha sido un jugador extraordinario, un hombre que ha tenido una vida muy penosa y de eso no hay manera de exculparlo. Él fue responsable de su vida y fue una vida penosa, lamentablemente. Fue un jugador extraordinariamente importante. Después, lo que pasó en su velorio, por supuesto, no tiene la menor responsabilidad. Fue una cosa bochornosa de parte del gobierno y lo más descarado de todo fue tratar de darle la culpa al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No tienen vergüenza, no tienen vergüenza. Después se callaron, pero lo primero que salen es decir que la culpa es siempre del otro, pero fue verdaderamente escandaloso. Pero son cosas que nos están pasando, nos vienen pasando seguido. Nosotros también somos el único país del mundo, donde la hinchada visitante no puede ir a la cancha, del mundo. Es decir, no somos capaces de organizar un partido de fútbol con 2 hinchadas como yo lo viví durante tantos años. Y un velorio, ¿qué se imaginaban? ¿Cómo que no creyó que iba a ir gente?
con un hombre de esa forma, de esa magia que tenía, esa atracción que tuvo, no solo en la Argentina, en el mundo entero. ¿Cómo no sé? ¿Qué es esto de que se cierra? Le echaron la culpa a la familia decidió dónde se velaba a Maradona. A mí no me parece que no corresponde. Digo, al general Perón se lo veló en el Congreso de la Nación. Digo, me parece que era un lugar apto, lógico, manejable, y no la sede del gobierno. Y mirá lo que termina siendo la sede del gobierno, que son imágenes bochornosas, la verdad. ¿Decís la edad? ¿Decís tu edad? Sí, ¿Cuántos años tenés? 80 cumplí, y no los pude festejar tampoco. Sí, en abril, cumplimos cerca. Claro. Cumplimos cerca. Claro, el 18. Yo el 17, ahí estamos. Mirá qué cerca. ¿Y te definís como que estás en la vejez? ¿En qué estás? No me siento viejo, desde luego. Entiendo claramente que no soy el mismo de antes por algunas cosas que... Detalles. No, detalles, bueno, no me gusta acostarme tan tarde como antes. Antes era siempre temprano para ir a dormir. Siempre temprano era. Te mirás el reloj y estás con amigos y decías, mira, para llegar temprano a mi casa es tarde. Y para llegar tarde es temprano. Tráigame otro. Y seguíamos, claro. Esa es una de las cosas. Me dañó, debo de reconocerlo, el alejamiento de mis afectos con mi familia, con mis amigos, de compartir las mesas. La mesa es un lugar para mí importante en la vida de relación, y en estos meses se me hizo penoso un poco. Pero no me siento viejo. Por el momento disfruto del mejor capital que puede tener un hombre, que es una buena salud, con sus años, desde luego, pero eso es algo que yo agradezco a la vida. Tengo Daniel, tengo un amigo, Sí. que él dice que es cronofóbico, que es fóbico al paso del tiempo, porque el paso del tiempo no tiene nada bueno. ¿Es así? Está bien. ¿Es así? No, el paso del tiempo, a él le deben haber pasado cosas muy buenas con el paso del tiempo, debe haber modificado algunas cosas. Hay otras que no las podrá hacer, o las haría distinto, pero es inexorable. Es con el temor a la muerte. A mí la muerte no me da miedo, porque yo ya sé hace mucho que me voy a morir. Lo que sí me da lástima morirme. ¿Qué querés que te diga? Es muy bueno.